Listo. Entonces, vamos a empezar. Presentación. La clase anterior adelantamos solo una introducción pequeña, cómo solucionar problemas. Estuvimos conversando dentro de lo que tienen que leer eh, para, para completar la tarea que tienen que presentar hasta el día de mañana. Tienen que hacer esa lectura de la introducción que está en el libro de Sengel. Ahora les voy a comentar algunas cosas adicionales, ¿sí? Como introducción, algunas cosas que ustedes ya deben conocer. Yo les voy comentando algunas cositas aquí y ustedes me van, si es que algo no se entiende, me dicen, bueno, me hacen alguna pregunta, abren el micrófono y tranquilamente conversamos sobre cualquier tema que tengan, que quieran revisar o repasar. Entonces, dentro de algunos términos que deben tener presente, ¿sí? Para la materia de transferencia de calor, y voy a nombrar algunos de ellos, como por ejemplo el calor específico de una sustancia, ¿sí? Nosotros, ¿qué entendemos por calor específico de una sustancia? El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que le tenemos que dar a un kilogramo de esa sustancia para aumentar un grado. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Está una masa de 1 kilogramo de aire, ¿sí? En el que queremos cambiar 1 grado Kelvin, ¿no es cierto?, de 300 a 301 grados Kelvin. Para dar ese cambio de 1 grado, tenemos que adicionar una cantidad de energía de 0.718 kilojoules. Entonces, el calor específico del aire a esa temperatura será 0.718 kilojoules. Si es que hay que entender también que el calor específico de cualquier sustancia va a cambiar en función de la temperatura. Si es que tengo más temperatura, el calor específico de esa sustancia puede cambiar. Pero normalmente los calores específicos que tenemos como referencias en las tablas están a temperatura normal o temperatura ambiente. Pero si queremos ser más finos, deberíamos hacer la consulta en función de la temperatura. Por ejemplo, para incrementar 1 grado Kelvin del aire de 300 a 301 Kelvin, deberíamos aumentar o dar nosotros una cantidad de energía de 0.718 kilojoules. Pero para ese mismo kilogramo de aire, si queremos cambiar de 1000 grados a 1001 grados Kelvin, tendríamos que dar 0.855 kilojoules, es decir, mientras más alta es la temperatura de la sustancia, si es que queremos cambiar 1 grado Kelvin, tendríamos que adicionar mayor cantidad de energía. Pero aún así nosotros tenemos referencias de calor específico por sustancias y eso es importante que recordemos dentro de la introducción, de los antecedentes para poder trabajar en esta materia. Listo, yo aquí en la parte derecha de esta diapositiva les estoy representando algunas variables. Sí, voy a comenzar revisando la primera de estas variables, la variación de la energía interna. Sí, la variación de la energía interna es igual al calor específico, a volumen constante, multiplicado por la variación de la temperatura, por la variación de la temperatura de esa sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo puedo calcular la variación de la energía interna. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre esta primera ecuación de la columna izquierda, esta variación de energía interna. Acá también tengo una variación de la energía interna, pero en la primera ecuación de la columna izquierda está con una letra minúscula y en la segunda está con una letra mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está escrita la ecuación. En el segundo de los casos, la variación de la energía interna es igual a la masa por CB por delta T. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Ya vemos que estamos multiplicando la segunda por la masa. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? ¿Por Está qué? dividido para su masa. A ver, dígame, José. La energía interna, la primera está dividida para su masa. Bien. Ya, La entonces, energía específica.
Exacto. Entonces, por lo tanto, esta es una propiedad específica, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo un repaso de cosas que ustedes ya deben conocer. Sí se ve el punterito este que utilizo en la diapositiva. Sí, sí. Ok, listo. Entonces, en el primero, en la primera fila, ¿no es cierto? Tengo energía interna, ¿sí? Específica, está relacionado a kilojoules o joules sobre gramo, ¿no es cierto? Y en la segunda fila ya tengo una variación de la energía interna total, si quieren. No es específica, ya tiene que ver con la cantidad de masa que estoy utilizando en esa sustancia. En la segunda columna tengo la variación de la entalpía. La entalpía específica es igual a C sub P o el calor específico a presión constante multiplicado por la variación de la temperatura, por delta T. También está escrito otra vez acá abajo delta H con mayúscula, quiere decir la variación de la entalpía, ¿sí? Es igual a M, otra vez la masa, por C sub P, por delta T. En ese sentido, nosotros tenemos aquí en la variación de la entalpía, la variación de la energía interna y la entalpía. Esto es importante que recordemos, ¿no? Esto es importante que recordemos que son conceptos básicos que ya se revisaron en termodinámica, que nos sirven, pero para poder conocer lo que viene más adelante, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo un repaso. También es importante acordarnos, ¿no es cierto?, de la ley de los gases, ¿sí? La ley de los gases, que es igual a presión por volumen igual a RT, O si es que yo escribiría, ya, este es un volumen específico y por eso está con una B minúscula. Si es que pongo la misma ecuación con una B mayúscula, P por B igual ¿a qué debería escribir ahí si es que esta ecuación ya no es con una B minúscula específica, sino mayúscula? ¿Sería igual a qué? Multiplicado por la masa. La específica, ingeniero. A ver, voy La a... presión por volumen, igual la masa por... Listo, estoy hablando de esta ecuación de aquí. Si es que yo le escribo ya no PB minúscula, sino PB mayúscula, ¿será igual a qué? A la masa La por masa RT. Ya, perfecto. Entonces, será igual a la masa por R y T, ¿no es cierto? Entonces, presión por volumen igual a la masa por la constante de los gases por la temperatura. O lo que daría igual a la ecuación que está acá, que es P igual a la densidad por R por T. ¿De acuerdo? Esto solo haciendo un repaso de algunas cositas que necesitamos utilizar en esta materia. Listo, avancemos un poco más. Yo les decía que siempre debemos tener presente la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica habla acerca de la conservación de la energía. Entonces, la conservación de la energía, si es que nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Deberíamos establecerle de esta manera o escribir de esta manera la ecuación, que la energía que entra, ¿sí? La energía que entra, entonces yo lo estoy reescribiendo acá arriba nada más, la energía que entra al sistema. ¿Qué diferencia tiene? Aquí vamos a repasar un poquito algo de nomenclatura. Si es que yo escribo solo una E y si escribo una E con un punto en la parte superior. ¿Quién se acuerda qué es eso? En función del tiempo, ingeniero. Cuando está la E sencilla es normal y cuando está la E con el punto es en función del tiempo. Por lo tanto, esto, ¿qué unidades debe tener si es que tiene la E sin punto? Es decir, la energía. Joule. ¿Ya? Puede ser con unidades de joules. Y acá ya no sería una, bueno, es una energía en función del tiempo o es una potencia, ¿no es cierto? Es una potencia. Por lo tanto, Watts. ya, puede ser watts. Estamos bien. Listo. Entonces, la primera ley, solo para acordarnos un poquito lo que estoy escribiendo aquí, nos dice que la energía que entra
en un sistema, ¿sí? O la energía, o la razón de la energía, por eso estamos con el puntito, o la potencia que entra en un sistema, menos la potencia de salida en el mismo sistema, ¿no es cierto? Va a ser igual a la variación de la energía en un tiempo determinado. ¿Está bien? Si es que, entonces aquí está representado en un sistema, si es que el sistema en la parte derecha que está dibujado aquí es un sistema que se encuentra en condiciones estacionarias, es decir, que no cambia en el tiempo, si es que es un sistema estacionario, quiere decir que la parte derecha de la ecuación va a ser igual a cero y por lo tanto la energía que entra va a ser igual a la energía que sale, ¿sí? ¿Qué energía puede entrar a un sistema y puede salir de un sistema? Entonces puede estar representada la energía con calor, puede estar representada la energía con trabajo, puede haber una cantidad de masa que está ingresando al sistema, pero una masa en movimiento es igual a una cantidad de energía. También en este sistema puede tener una salida de calor, puede tener una salida de trabajo y puede tener una salida de masa. Por lo tanto, si es que nosotros no tenemos una variación en el tiempo, todo lo que entra en este sistema va a ser igual a lo que sale del sistema. En eso estamos claros. Si es que es un sistema estacionario, si es que es un sistema en condiciones transitorias, nosotros tendríamos que ya tener en cuenta la variación de la energía en torno al tiempo. Para aclarar un poquito más, ¿qué son estas energías o cómo podría yo escribir este sistema completo o de qué estoy hablando acá? Si es que nosotros hacemos, ya representamos un calor menos un trabajo, ¿sí? Que está en un sistema y eso le ponemos igual a la variación de la energía del sistema, ¿sí? Si es que estamos analizando todos los tipos de energía que existen ahí, entonces yo tendría que decir que el calor es un proceso, ¿no es cierto? El trabajo también es un proceso, ¿no? Entonces tendría que decir el calor desde el estado 1 al estado 2, menos el trabajo desde el estado 1 al estado 2, va a ser igual a la variación de las energías, no como un proceso, sino como un estado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si es que yo pongo o quiero explicar qué es esto de aquí, tendría que representar la variación de los distintos tipos de energía en el estado 2 menos el estado 1. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tipos de energía yo puedo tener en el sistema? Y además estoy hablando aquí que es un sistema todavía estacionario, ¿de acuerdo? Es un sistema estacionario. Pero ¿qué tipos de energía pueden estar acá? ¿Quién se acuerda? ¿Sí me están siguiendo? Todas las energías internas de la partícula. A ver, Mateo Muñoz nos dice las energías internas de las partículas. ¿Qué otro tipo de energía pueden estar ahí? Energía eléctrica, energía solar. Cinética, Energía fotocinética. térmica. Ya, hay un montón de energías que pueden estar aquí, ¿no es cierto? Pero principalmente nosotros podríamos resumir que ese tipo de energías, de ese tipo de energías están representadas acá. ¿Sí? Entonces está la energía interna, ¿m? Es decir, la energía, si es que yo veo este cilindro émbolo, aquí voy a tratar de ese sistema analizar en este cilindro émbolo, ¿sí? Si en este cilindro émbolo yo le adiciono calor y tengo un fluido en el interior de ese dispositivo, además tengo una frontera móvil. Esa frontera móvil va a generar un trabajo, si es que es una frontera móvil. Entonces, ¿qué tipos de energías tengo acá yo? Si es que tengo un ingreso de calor, pues muy bien, quiere decir que voy a tener un calor por un lado. Si es que tengo un movimiento de una frontera,
tengo un movimiento de una frontera, voy a tener un trabajo en ese sistema. Pero también en ese sistema voy a tener ciertas variaciones de energías en el fluido, ¿no es cierto? En el fluido que está en el interior de ese sistema. Y esas energías siempre tengo que pensar yo que en cualquier sistema podría tener una energía interna, una energía cinética, una energía potencial, sí, y una energía que tiene que ver con el fluido. Yo estoy rayando en la parte derecha superior de la diapositiva para ejemplificar qué tipos de energías son en esta variación de la energía. Como es un depósito, es un recinto cerrado, ¿sí? Entonces yo tendría que pensar, si es que tengo una variación de la energía interna, yo solo estoy pensando este rato qué tipos de energías tengo en ese sistema, ¿cierto? Variación de energía interna, si es que tengo una energía cinética, que es importante ahí, la energía cinética, si es que el fluido tiene un cambio de velocidad interesante, si es que tengo una energía potencial, ¿cierto? En ese sistema que está representado. Y yo he puesto también adicionalmente una energía por el fluido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta energía por el fluido? Si es que yo tengo unas fronteras móviles en la que tengo un movimiento de un fluido, yo tendré que considerar también si es que existe eso. La energía interna está relacionado directamente a la característica que ya habíamos visto como energía interna. La energía cinética por la velocidad que tiene el fluido, la energía potencial por la altura que tiene el fluido y la energía del fluido, es decir, lo que lleva una cierta masa de fluido en movimiento, está relacionado a la presión por el volumen que tiene ese fluido. Es decir, si es que yo multiplico presión por volumen de un fluido, estaré multiplicando una fuerza sobre área por volumen, me queda a mí un resultado, un trabajo o una energía, ¿no es cierto? Una cierta fuerza multiplicado por una distancia. Hasta ahí, ¿tienen preguntas? Todavía no resolvemos y digo qué energías son las importantes en este sistema. Pero tienen preguntas hasta ahí, ¿me entienden lo que voy diciendo? Todo bien, Inge. Todo bien, ok. Entonces, en este sistema de aquí, si es que yo escribo nuevamente que tengo una variación de calor menos un trabajo, y esto va a ser igual a una variación de la energía en ese sistema, ¿no? Y multiplico por sus variaciones de la energía, ¿qué energías debería considerar aquí? De las cuatro que dije hace un momento. La interna, la Ya, energía interna, la energía interna, ¿qué la más? cinética, Ya. A ver, me dicen que una energía interna, ¿qué más? Una energía cinética, El fluido, una energía, eso no es F, es más, perdón, una energía por el movimiento del fluido. Entonces vamos a ponerle así una energía F. Disculparán que salen esas letras así medio choquitas. Espero que se entienda. Si es que algo no se entiende, me dicen y le reescribo. ¿Qué más? Eso es todo. Y Al la haber una, energía potencial, al haber una variación de alturas también entraría una energía potencial. Ok, entonces yo estoy escribiendo lo que ustedes me han dicho que escriba. ¿Ya? Entonces, yo tendría que escribir así la ecuación. ¿Está bien? ¿Quién me dice si lo que acabamos de escribir no es así? Algo no anda bien ahí. ¿Por qué no anda bien? ¿Quién nos ayuda?
De pronto, ingeniero, como estamos restando el trabajo del calor, tal vez la energía potencial que estaba ahí, tal vez no tengamos que ponerlo. No, no es ese el motivo. Algo no está bien escrito aquí. ¿Qué no está bien? A ver, el trabajo y el calor le voy a considerar como que si tenemos un trabajo y si tenemos un calor, estoy analizando este dispositivo de aquí. Pero por acá, en las energías que están cambiando en el interior de ese dispositivo, ¿qué no está bien? Es mi pregunta. ¿Tengo que considerar todas las que están ahí o no? Ingeniero, la energía del fluido, yo creo que no iría porque la energía del fluido serían todas, la interna, la cinética y la potencial. Yo creería que la energía del fluido no iría en la ecuación. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más que quiera apostar algo? Vamos a ver si es que todos están atentos. Neira, ¿qué opina Esteban Neira? ¿Sí me está escuchando? Esteban, ¿sí está por ahí? A ver, sí, yo voy apuntando, ¿no? Juan Romero, ¿está por ahí? Ingeniero, ¿me escucha? Romero, ¿sí está? Ingeniero. Diga, Romero, ¿sí está o no está? A ver, en el chat. Me están escribiendo. Inge, no vale mi micrófono, dice Romero. Otro compañero ¿Qué a mí que... sí me escucha? Neira. A ver, Neira, hable. ¿Sí me está escuchando? Ingeniero, ¿es energía del fluido? ¿Me escucha? Sí está atendiendo lo que le pregunto. Bueno, vamos a ver. Rosero. Inge, aquí estoy. A ver, de lo que escribí aquí en la ecuación. No se estaba pensando en la energía cinética, ya que no hay, eso le decía, estaba pensando en la energía cinética, porque no hay un cambio de velocidad dentro del sistema. Ok, muy bien. Entonces, la energía cinética se va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra energía? Deje de ver, yo creería que solo la cinética, porque de ahí si hay un cambio de altura en presión por potencial y también en el fluido por presión al momento de ingresar calor, la temperatura. Ya, vamos a ver. Junio, ¿qué nos dice Andrés Junio? ¿Está de acuerdo o no? Sí, yo creo que la cinética nomás. Vamos a ver. Yo aquí lo único, ¿no es cierto?, que tendría que corregir es el calor que está ingresando, sería un calor positivo más un trabajo, sí que sería positivo, está saliendo. La energía cinética, no,
no se considera energía cinética porque cuando yo hablo de energía cinética, por ejemplo, si es que tengo un conducto en el que yo ingreso un fluido a una cierta velocidad, y voy a poner que aquí se hace como un tipo tobera, ¿sí? Y cambia la velocidad y voy a decir que este es un fluido compresible, se aumenta la velocidad, ¿sí? Aquí será una velocidad 1, aquí será una velocidad 2, ¿de acuerdo? Ahí yo tengo una variación importante de la velocidad. Si es que inclusive yo limito y digo que estas son las fronteras de trabajo, entonces si yo pongo una frontera de trabajo por aquí, pongo otra frontera de trabajo por acá, o más bien dicho, establezco que estas son las fronteras de trabajo de mi sistema. Si es que estas son las fronteras de trabajo de mi sistema, ahí sí sería importante la velocidad del fluido, pero tal como se ha representado en este esquema de aquí, en este dibujo, no es importante la velocidad del fluido, no tengo una variación importante de energía cinética, porque además no está, el fluido solo está cerrado, confinado en este depósito, entonces no hay una velocidad importante de movimiento del fluido. Por lo tanto, la energía cinética no es importante. En este ejemplo, hay que pensar en cada uno de los ejemplos. Normalmente, lo que va a suceder en muchos de los ejemplos que trabajemos en transferencia de calor es que no vamos a considerar la energía cinética, ¿sí? Cuando trabajamos, por ejemplo, en turbinas, sí es importante la energía cinética porque tenemos una velocidad a la entrada, una velocidad a la salida, pero si es que nosotros tenemos un dispositivo en el que no cambia la velocidad entre la entrada y la salida, pues no hace falta considerar la energía cinética. La energía potencial tampoco es importante. ¿Por qué no es importante aquí la energía potencial? Porque si es que yo tengo un cilindro, un dispositivo, ¿sí? En el que la diferencia de alturas no va más allá de 1 metro, 2 metros, cualquier dispositivo en el que yo tengo 2 metros de altura, la energía potencial al cambiar 2 metros de altura no es importante. Yo para que sea importante la energía potencial tendría que cambiar unos 20 metros, 40 metros o algo así, ¿no es cierto? Claro que está relacionado en función a la masa, pero yo le pongo aquí directamente que esto no es importante al tener un dispositivo que tiene ese sentido. En este dispositivo de acá, al ser una tobera, por ejemplo, en este que le he puesto el número 1, ¿sería importante la energía potencial? Tampoco, ¿no? Porque tiene un sentido horizontal en el que pasa el fluido y no hay un cambio de altura, entonces tampoco sería importante. Aunque sí debería considerar yo aquí la energía cinética, no hace falta considerar la energía potencial. Entonces, al final, en este sistema, yo tengo una energía interna, ¿sí? Entonces yo tengo una energía interna, ¿sí? 2, más una energía que tiene que ver con el fluido. Yo les había dicho que esa energía que tiene que ver con el fluido es igual a la presión por el volumen, 2 menos, a ver, aquí le voy a quitar un ratito la variación porque ya le voy a escribir lo que está variando, menos la energía interna 1, ¿sí? Y menos la energía que que lleva el fluido, ¿sí? 1. ¿Estamos? La ecuación quedaría algo así. Ahora, ¿qué es esto? La energía interna más presión por volumen. ¿Alguien se acuerda qué es esto? La entalpía, ingeniero. Exactamente, la entalpía. Entonces, cuando un fluido, yo puedo escribir esto, es igual a la entalpía. ¿Ya? Hasta ahí, entonces, el asunto. ¿Qué quiero resumir con lo que estoy hablando ahora? Esto es importante, es mucho más importante que un montón de cosas, ¿no es cierto? Que nosotros podamos entender qué es lo que pasa en los sistemas, porque a partir del razonamiento de la primera ley de la termodinámica, yo puedo plantearme un análisis en todos los sistemas. Si es que no entiendo, no puedo plantear esa conservación de la energía en los sistemas,
no puedo analizar a posterior las cosas. Entonces, en definitiva, si es que yo quiero escribir el balance de energía en este sistema, será igual a la variación, ¿sí? El calor más el trabajo que se genera en este sistema será igual a la variación, y le puedo escribir directamente de la entalpía como una propiedad, ¿sí? Ya no me hace falta conocer la presión, bueno, tengo que conocer los datos de presión, volumen o alguna otra característica para en tablas encontrar la entalpía, o con algún programa buscar la propiedad de la entalpía. Pero directamente yo puedo trabajar con la entalpía y no me hace falta tener dividido la energía interna más la presión por el volumen, y nosotros también podemos calcular la variación de la entalpía según lo que estábamos viendo hace un momento, que va a ser igual a la masa por C sub P por delta T. ¿Sí? ¿Me explico hasta el momento? ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. ¿Tienen preguntas? Sí, ingeniero. Ingeniero. Pregunten cosas si tienen preguntas. Hasta aquí estamos recordando cosas, ¿no? Y si saben el último, ¿por qué le cambiamos a positivo el trabajo? El trabajo, ¿por qué le cambiamos a positivo? Aquí. ¿Sí? Sí, ahí. Ajá. Es porque en este dispositivo, el trabajo está saliendo del sistema. El trabajo está saliendo del sistema. Es un recinto cerrado en el que el trabajo de la frontera móvil tiene una expansión, y por lo tanto es un trabajo positivo. ¿Sí? Por eso nada más se le pone. Aquí nosotros el proceso, si quieren, siempre esto podríamos escribir como positivo y negativo, como fórmula genérica. ¿Sí? Y acá la variación de las energías que nosotros, de todas este tipo de energías que estamos viendo. Variación de las energías. Entonces esto, de entrada, ¿no es cierto?, podría tener esta característica, o podría tener negativo, pero nosotros tendríamos que analizar si es que es una entrada de calor, pues positivo; si es que es una salida de calor, negativo; si es que es una salida de trabajo, positivo; si es que es una entrada de trabajo, negativo. Y la variación de las energías que tenemos en el sistema. ¿Sí? ¿Me explico? Pues el gráfico que está aquí, que nosotros vemos, profe, en la diapositiva, entonces está mal ahí porque he puesto negativo. Sí, copia de internet el gráfico. Es positivo. Sí, ¿se entiende? Sería positivo. Listo. Sí, que ya. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, porfa? Si tienen alguna otra pregunta, háganlo. Claro, con respecto a lo de la energía potencial que dijo, ¿Ya? o sea, sí existe, pero es tal vez tan mínima que no se la considera a la final, ¿verdad? Pero existe, Ya. es súper pequeña. Hay que despreciar la energía cinética, ¿sí?, y la energía potencial, porque no son significativas en un sistema. Si es que este sistema, ¿no es cierto? Es decir, este depósito tendrá una altura, exagerando, ya, por poner un ejemplo de algo, que se está moviendo la frontera, tiene 30 centímetros, ¿sí?, en total de largo el depósito. Es que es un depósito de 30 centímetros, yo estoy poniendo ahí un cilindro émbolo. Entonces, el fluido que se encuentra aquí, en este recinto, ¿sí?, no ha cambiado su altura. Si es que yo digo, este depósito está asentado, o este cilindro está asentado dentro de un mueble, de un equipo, de una máquina, ¿sí?, y la altura referencial al piso, siempre sigue siendo la misma, no está cambiando la altura. No sé si es que me explico. Entonces, por eso la energía potencial aquí no se la considera, es despreciable. La energía cinética no es importante porque
si bien es cierto, la frontera va a hacer que desde el punto inicial hasta el punto final en ese cilindro va a cambiar la frontera, no hay un movimiento de velocidad como yo podría tener, insisto en esto, en una turbina, en una tobera, ¿sí? No hay, si es que yo conecto aquí, por ejemplo, está conectado algo acá, y está conectado acá, un tubo, y entra un flujo importante de una masa, de un fluido, y cambia esa velocidad, y por acá tengo otra salida de velocidad, entonces ahí sí yo diría, bueno, chévere, vamos a calcular con energía cinética. Pero tal como está ahí ese dispositivo, no hace falta, se desprecia, y la gran mayoría de veces se puede hacer esa aproximación para despreciar esa energía cinética y la energía potencial, además que tengan un cambio importante, ¿sí? Inge, y en la energía potencial, ¿a qué alturas más o menos puede ser ya considerable para que se considere energía potencial? Con una variación de unos 40 metros, ¿sí? Ahí sí es importante la energía potencial. Caso contrario, no es importante la energía potencial. Ya. Vemos, Santi. A ver, esperen un ratito, verán, yo les voy a dar un dato. Si es que me dan un segundo, les presento el dato exacto de a qué altura exactamente resulta importante la energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? Para que vean ustedes un ejemplo. Eso lo pueden calcular, ¿no? O sea, igual pueden calcular una diferencia de alturas y ver en qué diferencia de alturas termina siendo importante esa variación de velocidad o variación de altura, ¿no? Espérenme un segundo, les veo el dato exacto que le tenía por aquí. No sé si es que tienen otra pregunta hasta ver ese dato. Aquí está. Ya, a ver. Les voy a mostrar otra presentación en la que hay unos datos exactos de lo que les estoy diciendo ahora. Entonces aquí está, ¿sí le ven la presentación? Sí. Sí. Ya. Aquí está escrito otra vez la ecuación, ¿no es cierto? Aquí está escrita otra vez la ecuación en la que tengo un calor menos un trabajo va a ser igual a la variación de energía. La variación de la energía, en definitiva, será multiplicar la masa, ¿sí? Multiplicar la masa por la entalpía. Al escribir aquí la entalpía, y esto voy a insistir porque esto es muy importante que se entienda. Aquí yo estoy relacionando la energía interna más presión por volumen, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí sería la 2 menos energía interna 1, menos presión y volumen 1. ¿Ya? Ahí está, ahí estaría el fluido, ¿sí? Si es que en el sistema yo tengo una variación de energía cinética importante, yo escribiría velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado dividido para 2, más la gravedad por las alturas, ¿no es cierto? Pero para que esto sea importante, yo tendría que tener algo así, ¿ya? Aquí está representada una tablita en el que les voy a hablar un ratito de esto.
Si es que yo tengo una diferencia de velocidad de 45 metros sobre segundo, 45 metros sobre segundo, es decir, la velocidad 2 es 45, la velocidad 1 es 0. Si es que tengo una variación de velocidad de 45 metros sobre segundo, la variación de la energía cinética va a ser solo de 1 kilojoule por kilogramo. 1 kilojoule por kilogramo. Si es que tengo una variación de altura, yo les hablaba de 40 metros, es más inclusive, un cambio de energía potencial. Aquí les estoy hablando de la energía cinética, cuando es importante. Y para ver la energía potencial está este dato de acá, un cambio de energía potencial de 1 kilojoule sobre kilogramo se da cuando tengo una variación de 102 metros de altura, ¿sí? Entonces, es decir, que en cualquier, además que nosotros necesitemos una sensibilidad de cálculo más fina de 1 kilojoule sobre kilogramo, con alturas, por eso yo les hablaba que sobre los 40 metros posiblemente podríamos tener un cálculo para ver cómo está afectando la energía potencial, pero la referencia bibliográfica, esto es sacado de un libro de termodinámica, es que sobre 102 metros la diferencia o la variación de la energía potencial no es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la energía potencial, en el caso, sí nos sirve en el cálculo, pero en la gran mayoría de casos no le considero, ¿no? O sea, para que los cálculos se me hagan un poco más ágiles, no quiere decir que yo con eso esté eliminando cosas arbitrariamente. Si me explico lo que les digo, si me entienden. Sí. Listo. Verán que esto es un poco repaso todavía. Voy a seguir con esa presentación. Voy a abrir otras más, me dan un segundito, solo cierro otras presentaciones que estaban ahí. Listo. A ver. Entonces, ¿tienen alguna pregunta más sobre lo que estábamos viendo? Ok, entonces, bueno, voy a compartir otra vez la pantalla. Si le están viendo la presentación, por favor. Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, esto es un poco en otro dispositivo. Entonces, si yo tengo lo que está dibujado aquí, que eso ya les describí hace un momento, con una tobera, un tubo, un fluido, ¿sí? En el que yo tengo un volumen de control, ¿sí? El sistema de volumen de control, pongo las fronteras en ese volumen de control, en el que yo tengo un ingreso de una masa a ese volumen de control del fluido con una temperatura X y una salida de ese volumen de control con otra temperatura, ¿sí? Entonces, y aquí se considera que la masa es constante. Yo, por ejemplo, si es que ahí veo cuál es la energía, o si quieren, la variación de la energía en ese sistema, la variación de la energía en ese sistema será la masa, ¿no es cierto?, multiplicado por Cp por un delta T. Por lo tanto, yo estoy aquí escribiendo nuevamente una variación de la entalpía. ¿De acuerdo? Si es que yo no tendría un movimiento, un flujo másico, ¿sí?, ahí que sea importante, pero sí tengo una entrada de calor, ya no le haría con la entalpía, sino le tendría que hacer solo con una variación de la energía interna. ¿Sí me explico? ¿Me entienden, jóvenes? Me confirman, por favor, para seguir. Hola, hola. ¿Sí están siguiéndome? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien.
Ok, listo. Miren, cualquier cosa, si no entienden, me preguntan. Yo me detengo y trato de explicar lo más pausado posible para hacerme entender. Ahora, si es que yo quiero hacer, nosotros vamos a empezar a trabajar en transferencia de calor y muchas de las veces vamos a trabajar con paredes, ¿no? Porque es importante una pared. Cuando yo digo pared, estoy hablando de cualquier, no solo la pared de una casa, sino puede ser cualquier elemento, ¿sí? Que separa físicamente un lugar de otro. Es decir, si es que yo hablo del habitáculo del vehículo, ¿sí? Pongo la chapa del vehículo o la puerta del vehículo o lo que hablábamos la semana anterior, si es que estoy en un avión y yo quiero dimensionar la pared de ese avión, ¿sí? Entonces yo voy a tener en la pared de ese avión ciertas energías, ¿no es cierto?, que están en funcionamiento ahí, ¿no? O sea, o que están trabajando acá. Si es que esta pared puede ser de un horno, puede ser de un avión, puede ser el habitáculo de un carro, puede ser la pared del cilindro de un motor, ¿no es cierto? Entonces yo tendré en el interior cierta temperatura. Si es que yo digo que aquí en la parte izquierda voy a poner el ejemplo de la pared del cilindro de un motor. Entonces aquí está una bujía, que ya va a saltar la chispa, ya esto ya conocen ustedes muy bien. Entonces yo tengo aquí una temperatura alta y en la parte exterior del cilindro yo voy a tener que la pared exterior del cilindro va a estar en contacto con un fluido, ¿no es cierto?, el refrigerante. Entonces en el interior de la pared va a ser una temperatura alta. En el exterior de la pared va a ser una temperatura baja. Entonces yo tengo ahí una transferencia de calor a través de esa pared. Yo puedo establecer los balances de energía, ¿sí? O la primera ley de la termodinámica en cualquier punto de esa pared, en cualquier punto de un sistema, o simple y llanamente puedo coger inclusive fronteras para poder hacer ese análisis. Es decir, yo puedo coger esta pared, no todo el elemento de la pared, sino solo la frontera de la pared. Si yo estoy aquí otra vez marcando en qué frontera voy a trabajar de esa pared, para hacer un balance de energía. Y esto es por conveniencia mía, ¿no? De la persona que está haciendo el análisis y te dice, bueno, yo voy a coger esa frontera y hago el análisis. Este es solo un ejemplo, nada más para que se entienda cómo hacer un balance de energía en una frontera. Entonces, si es que estamos en condiciones, voy a hablar de que estamos en condiciones estacionarias, no hay un cambio en el tiempo. La ecuación que siempre me tengo que plantear era la primera ley de la termodinámica. Primerito, después nosotros podemos hacer evaluaciones de la segunda ley, podemos pensar en otras cosas para ver si se cumple o no, pero normalmente en la transferencia de calor nosotros vamos a analizar gran parte de nuestro análisis van a ser en condiciones estacionarias. En algún momento, más adelante, vamos a hablar de condiciones transitorias y vamos a ver cómo se hace el cálculo. Pero por el momento, si es que yo estoy hablando en ecuaciones estacionarias, tengo que hacer este balance de energía. Entonces, la energía que entra igual a la energía que sale, y eso va a ser igual a la variación de la energía en el sistema en un tiempo determinado, la variación del tiempo. Como en este caso vamos a hacer análisis en estacionario, esto es igual a cero, no hay una variación de la energía en el tiempo, se mantiene constante y yo puedo decir que lo que entra en esa frontera va a ser igual a lo que sale en esa frontera. ¿Sí me están siguiendo lo que digo, por favor? Sí, Ingeniero. Ok, entonces, si es Ingeniero, yo ahí que- tengo una pregunta. dígame. Pero lo que entra a la frontera va a ser igual a lo que sale, pero eso se toma a partir del tope con la frontera, porque la frontera también cedería calor. O sea, la frontera también absorbe el calor supongamos, de lo que nos ponía de ejemplo, de un cilindro. Ajá. O sea, no todo se cede hacia el líquido refrigerante, sino la pared también absorbe o no. A ver, si es que
Yo voy a tratar de explicar un poco lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Voy a borrar esto de aquí y creo más o menos entender lo que el compañero pregunta. A ver, yo voy a dibujar, si es que yo tengo el cilindro, ¿no es cierto? Si es que este es el cilindro del motor, y voy a coger el ejemplo del cilindro del motor, porque eso es lo que en nuestra área nos compete bastante, ¿no? Entonces yo tengo las paredes del cilindro, ¿sí? Entonces esta va a ser la pared del cilindro del motor, y yo en la parte superior tengo la bujía. Disculparán el dibujo esquemático mal hecho, no se enojen por eso, es solo para explicar nada más, ¿ya? Y yo en la parte externa tengo el bloque del motor y aquí tengo agua, más o menos el esquema es este, ¿no es cierto? Si yo tengo agua aquí, refrigerante, ¿ya? Más o menos el esquema sería ese, el esquema de todo el motor, ¿no? Pero yo estoy aquí haciendo, estoy seccionando, o estoy dividiendo el análisis, ¿no? Yo puedo coger todo esto como un sistema y puedo decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con la transferencia de calor en todo ese sistema? Desde el bloque, desde lo que está irradiando el bloque hacia el exterior. Yo tendría una transferencia de calor por radiación aquí hasta el exterior y también tendría una transferencia de calor hacia el exterior por convección, ¿no? Esto ya vamos a hablar un poco más adelante y vamos a ir viendo todo lo que estoy diciendo aquí, pero si es que yo cojo todo el bloque de motor, entonces depende de dónde yo quiero analizar. Si es que aquí me digo, no, a ver, ojo, no quiero analizar todo el bloque de motor, yo quiero analizar solo una parte del motor. Ah, entonces, ¿qué estás queriendo analizar? Vamos a ver, no es ese el análisis, yo voy a analizar una frontera nada más. Entonces, depende de dónde quiero analizar y eso quiero que vayan entendiendo, porque a este nivel de ingeniería, cuando ustedes ya están en transferencia de calor, no hay una receta mágica. No hay una receta mágica en la que me dice, siempre tengo que analizar esto tal y cual. No, eso ya quedó un poquito para otras materias, para otras cosas. Aquí tiene que ver mucho en cómo yo abordo la realidad del problema. Entonces, por ejemplo, si es que digo, no, yo solo quiero analizar, ¿sí? La pared exterior tal cual está dibujado aquí, ¿sí? Como está dibujado aquí. Ah, porque esto, acá al otro lado es lo mismo, ¿no es cierto? Está el bloque, hay el refrigerante. Yo quiero analizar solo esta frontera de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha tenido la particularidad de que en el problema que estoy analizando quiero hacer el balance. ¿Sí me explico lo que digo? Entonces, la cantidad de calor que viene del interior, no estoy pensando en eso. Acá habrá una cantidad de calor que viene desde acá, ¿sí? Que va a ser un Q0, si es que quieren. Este es un Q0. Ese Q0 se va a transferir por la pared, ¿sí? Y desde la pared yo voy a tener una transferencia de calor Q1 hacia la frontera exterior, ¿de acuerdo? Yo este momento lo que estoy haciendo es, no le voy a analizar hacia adentro del motor, hacia adentro de la pared, sea cual sea la pared, sino solo en esa frontera, porque estoy queriendo explicar qué es lo que sucede con el balance de energía, ¿de acuerdo? Entonces, acá en el interior de la pared, si es que yo tendría el cilindro, ¿sí? Si es que tengo la bujía, acá se ha generado el salto de la chispa, una combustión, tengo gran liberación de calor, pero ese calor se ve transformado, si es que ya quieren hablar un poco más en el motor, que eso no compete, pero bueno, porque igual me van a preguntar algo, se ve transformado en trabajo hacia el pistón, ¿sí? Y se ve transformado en transferencia de calor a esta pared que yo le había escrito como Q0, ¿sí? Y ese Q0 a través de la pared va a ser igual a este Q1 de acá, ¿ya? No vamos a entrar todavía en eso. Un poquito más adelante, en la clase de hoy, vamos a analizar cuál es ese calor. Pero este rato solo quiero hablar de que en esta frontera, ¿sí? Yo tengo un calor que llega a esa frontera y que de esa frontera de ahí, ¿sí? De esa frontera de ahí, yo puedo establecer un balance de energía tal cual está dibujado aquí
el balance de energía, si es que yo parto inclusive de la ecuación que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Que siempre tengo que partir de esa ecuación. ¿Sí? Entonces esta será la ecuación base, ¿no es cierto? En la que yo aquí tengo todas las energías. Entonces yo tengo en esta frontera, ¿sí me están siguiendo? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Ok, entonces yo tengo en esta frontera, no hay un trabajo, lógicamente, si esto es igual a cero, no hay una variación de la energía ahí, sí, en las energías que yo les decía hace un momento, porque no hay un fluido, no hay una variación de energía cinética, no hay una variación de energía potencial, entonces solo tengo yo en la frontera una variación de calor, ¿no? Entonces, esa variación de calor tiene que ver con ciertas entradas y ciertas salidas en esa frontera. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que ir ampliando aquí la mente, ir pensando, hacer criteriosa. Nunca hay una receta única en la que yo siempre voy a escribir Q menos W igual a variación. No, a ver, por ejemplo, en esta frontera, entonces yo les estoy explicando que si quiero hacer ese balance de energía, ¿qué energía entra? Entonces, si es que tal cual, el ejemplo de ahí, yo tengo una energía que está representada en forma de calor, estoy representando el problema de aquí, menos una Q2 menos una Q, un calor 3, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0. O lo que me da igual escribir que el calor 1, que está entrando en esa frontera va a ser igual al calor 2. Disculparán la letra, no se enojarán con esto, pero es porque está en este pizarrón. No es tan sencillo escribir, va a ser igual a esto de acá. ¿Sí? Entonces yo dejaría escrito el balance de energía en esa frontera de esta manera. Para esa pared, ¿sí? Olvídense un ratito que es un cilindro, olvídense un ratito que es cualquier cosa. ¿Sí? En esa pared, tal cual está representado ese balance de energía, será lo que yo acabo de escribir ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Sí, O sea, ingeniero. la consulta que yo le hacía es porque, o sea, tenemos en el cilindro 720 más o menos grados que provocaba la combustión y nosotros el líquido refrigerante más o menos está a unos 120, 100, 110 y tenemos un diferencial ahí de más o menos unos 600. Entonces yo asumo que eso se va por la radiación, pero el momento que yo cojo una pistola y enfoco al bloque motor no me va a marcar 600. Y no me acuerdo cuánto marcaba exactamente, pero no llegaba a los 600. Entonces quería tratar de establecer la energía que aportaba la combustión en ese momento y la energía que tengo en el resto del motor. Quería ver dónde se perdía, o sea, para tratar de hacer un equilibrio, pero creo que eso ya hemos de ver más adelante. No, verá, yo le resuelvo esto sencillo. ¿Ya? Yo en el interior del cilindro, sí, en el interior del cilindro puedo llegar, pongamos una temperatura, un motor de gasolina, una temperatura instantánea de hasta 1500 grados, ¿sí? Una temperatura promedio desde que se da el inicio de la combustión hasta que termina la fase de trabajo, pongamos unos 700 grados, lo mismo que usted estaba diciendo, ¿ya? Si quieren, pongamos 700 como promedio, ¿de acuerdo? Una temperatura media, 1 aquí. Pero no es que esa temperatura, o más bien dicho, esa temperatura tiene una cierta cantidad de energía y esa cantidad de energía relacionada a esa temperatura
parte se va a transformar en calor, que es lo que, perdón, en trabajo, que es lo que quiero hacer empujando al pistón, ¿sí? Entonces yo aquí es otro balance de energía en el interior del cilindro. Entonces parte se va por acá, otra parte se va por acá, ¿no es cierto? Sí, otra parte se va por el sistema de lubricante. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿cómo está repartido eso? De todo el calor, ¿sí? De todo el calor que está en el interior del cilindro, más o menos se va un 35% hacia la pared y el sistema de refrigeración, el resto se va hacia el movimiento que tengo en el cigüeñal, ¿sí? Es decir, un 65% se iría por aquí, bueno, inclusive menos porque tengo las pérdidas en fricción y en lubricante, pero si es que yo incluyo este 65% de calor acá, algo se va en el trabajo del cigüeñal, ¿sí? En el trabajo del cigüeñal, y otra parte se va en el trabajo de pérdidas, que es por fricción, que esto ya en motores seguramente deben haber visto, en fricción, más el movimiento de auxiliares, o sea, para mover todos los auxiliares que están en el motor. ¿Sí? Entonces termina siendo que más o menos la repartición es dependiendo del motor, porque podemos ser un poco más finos, un poco más gruesos aquí, pero dependiendo del motor, nosotros tendríamos que ya en el interior, ¿no? El cigüeñal termina yéndose, descontando todas estas cosas, un 30% grueso en todo motor, alrededor de un 30% de energía. Desde el combustible hasta que llega al cigüeñal, un 30%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las pérdidas? Entonces ahí hay que analizar bien ya la temperatura en el interior de la pared. Otro dato importante aquí. ¿Qué temperatura aquí? Si es que yo estoy en el motor, ¿qué temperatura debe estar aquí? ¿Qué temperatura es la que soporta esta pared? Íñiguez, a ver. La que soporta no sabría, pero la que usted nos dio como dato es 240. O sea, el 35% se dirige hacia la pared, del otro 65% se ganaría en trabajo. No me está entendiendo. Las temperaturas no se reparten linealmente. Sí, el calor se reparte en esas proporciones, pero las temperaturas no. Eso ya me irá entendiendo en el transcurso del ciclo. Pero ¿qué temperatura creen ustedes, si es que van a diseñar el motor, le pondrían en la pared aquí, en el interior? Cualquiera que responda. Eso dependería del material del material el que esté hecho el bloque. Ingeniero, ¿no? No. ¿Qué temperatura le pondrían ustedes de diseño en el interior de la pared? 1000 grados igual. ¿Cuánto? 1000. Una temperatura superior a 1000 grados. No. ¿Qué temperatura le pondrían? O sea, temperatura promedio, no instantánea. Temperatura promedio. La temperatura promedio que deberían tener ustedes aquí, ¿no es cierto?, en la pared del interior del cilindro, tiene que estar alrededor de los 150 grados. ¿Y por qué? ¿Por qué 150 grados? ¿Quién tiene una idea de por qué 150 grados? No puede ser por el tipo de material que está hecho el bloque, la pared del cilindro. No. Tiene que ver esto con que yo aquí en el interior... A ver, diga. La temperatura de funcionamiento para una buena combustión del motor. No. Lo único que me limita a mí la temperatura ahí en el interior del cilindro es la temperatura del aceite. Porque en esta pared, ¿no es cierto? En esta pared de aquí, tiene que ser una pared lubricada. Si bien es cierto, no va a estar lubricada hasta la parte superior, pero en promedio esta pared no puede superar
los 150 grados, porque si supera los 150 grados, se quema el aceite, se craquea el aceite y se me daña el motor. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las condiciones de diseño del motor, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que llega a 150 grados ahí? Ya vamos a ir entendiendo más adelante. Hasta ahí, preguntas, dudas. Pregunten cosas. Vamos a hacer un ejercicio sencillito, como quien entra más en cancha, ustedes también. Entonces van a copiar este problemita. Dice, se va a calentar 1.2 kilogramos de agua líquida. Inicialmente, que se encuentra inicialmente a 15 grados, entonces temperatura 1, 15 grados, ¿no es cierto? Temperatura 2, 95 grados, queremos calentar eso. En una tetera equipada con un elemento eléctrico de calentamiento de 1200 vatios en su interior. La masa de la tetera es de 0.5 kilogramos y tiene un calor específico promedio, esto del material de la tetera, de 0.7 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Tomando el calor específico del agua como 4.18 kilojoules sobre kilogramo Celsius y descartando cualquier pérdida de calor. Aquí no vamos a considerar todavía la pérdida de calor, solo estamos haciendo un análisis para ver cuánta energía va a entrar en este proceso, ¿sí? Entonces nos dice, determine cuánto tiempo tardará en calentarse el agua. Cosas como, ya 1.000.000 de veces ustedes habrán resuelto problemas de esto desde física, desde el colegio y desde tal. Pero bueno, veamos si es que nos acordamos. Vayan resolviendo un ratito ahí y me dicen cuando tengan la respuesta para cómo hacemos, para que ustedes también entren a trabajar. Y el diferencial de temperatura. A ver. Entonces, no, aquí se borró esto. Estoy listo. Esta era la energía eléctrica, ¿no es cierto? Que entra la energía eléctrica igual a la energía del agua. Entonces, la energía del agua, ¿cuál es? ¿Cómo calculo eso? A ver, parales usted mismo. La masa que es 1.2 kilogramos. La masa del agua por el calor específico del agua. Ya, el calor específico del agua, ¿no es cierto? Entonces, el calor específico del agua por... Y diferencial de temperatura. Ya, delta T. Listo, aquí escribí para el agua, H2O, ¿sí? Más la tetera. Y en la tetera, el mismo tema, ¿no es cierto? A ver. Sí, más la tetera, también es la masa de la tetera. Aquí, cierto calor específico, perdón. Tengo el calor específico por el calor específico del metal de la tetera que me dan también, sí, por un delta de temperatura. Ok, listo, está ahí bien, ¿no es cierto? Ahora lo que me pregunta a mí, esto recién está hecho el balance de energía en torno a las energías, una energía que entra, que es la energía eléctrica, pero la energía eléctrica está, o más bien dicho, es una potencia porque es una razón de energía en el tiempo, en que yo tengo en vatios o joules sobre segundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto está igual a ¿qué? ¿Qué unidades obtengo acá? Joules. ¿Ya? Entonces, esto está en joules. El problema me pide a mí el tiempo, ¿sí? El tiempo de calentamiento.
Entonces, para poder completar aquí, el problema que, ¿cómo hago? Tendría que dividir Divide la energía de entrada con la energía eléctrica. esto para un tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí le ven. Por lo tanto, el tiempo del problema va a ser igual a la suma de estas dos energías. Le voy a decir que es la energía del agua más la energía de la tetera, ¿sí? Dividido para la potencia de entrada. La potencia del elemento eléctrico. Bien. Vamos. Resuelvan eso. Inge, disculpe, no se ve nada. O sea, estoy escribiendo muy abajo, ya no se ve. Parece que le hizo zoom a la pantalla, ingeniero. A ver. Parece que sí hizo zoom a la pantalla. Espera, dejo de compartir y le... Vamos a ver. Ahí tal vez ven. Sí, sí se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, al final lo que escribí era que el tiempo va a ser igual a la energía que tiene el agua más la energía que se lleva la tetera dividido para la potencia. Y aquí en esta potencia yo tengo tiempo. Si es que ven las unidades, esto en función de lo que escribimos hace un rato va a ser joules y esto va a ser joules sobre segundo. El resultado va a ser en segundos. Sí. Por favor, hagan el cálculo para ver cuánto tiempo le dice. Seis minutos, ingeniero. 6 minutos, exacto. En segundos. 357 ingeniero, segundos. Ya. Entonces aquí tenemos 357 segundos. Ok, estamos hasta ahí. Sí, ingeniero. Todos están siguiendo. Vamos a ver si es que siguen por aquí. Sí. Muy bien. José Fernando Washima, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. Ya, ¿me entendió lo que le expliqué? Sí, ingeniero. Manuel Ignacio San Martín. Sí, profe. Ya, bueno. Ronnie Montes de Oca. Sí. Listo. Vamos a hacer este problema. Yo voy a resolver aquí porque ya tengo pegadas algunas de las ecuaciones para resolver este problema aquí en la pantalla, pero quiero que me sigan con qué es lo que se hace aquí. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis de un sistema de calefacción, ¿no es cierto? Dice,
una sección de 5 metros de largo, acá abajo está dibujado, está 5 metros de largo, de un sistema de calefacción de una casa, pasa a través de un espacio no calentado en el sótano. Yo tengo una casa en la que el sistema de calefacción está con el micrófono, que le silencien, por favor, que alguien está con el micrófono alzado. Ahí ya estamos. Ok, entonces tengo este sistema de calefacción, pero en el sótano de la casa hay una parte del conducto que no está aislado, ¿no? Entonces, al no estar aislado, pierde calor. La sección transversal, voy por acá, ¿no es cierto? La sección transversal del ducto rectangular del sistema de calefacción es de 20 centímetros de ancho por 25 de alto. Me da algunas características de entrada del aire. El aire entra en el ducto a 100 kilopascales y 60 grados Celsius con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Es unas características de entrada aquí. Lógicamente este conducto viene desde otra parte de la casa, ¿no? Pero bueno, aquí entra a 60 grados y sale a 54 grados, ¿no? Entra a 60 grados y sale a 54 grados. ¿Por qué? Cuando no está aislado, está en el sótano, tiene una pérdida de calor. Entonces eso es lo que vamos a pensar ahora cómo hacer. Y me pregunta a mí, determine la razón de la pérdida de calor del aire en el conducto hacia el sótano en condiciones estacionarias. Entonces me pregunta, ¿cuánto calor se pierde aquí en condiciones estacionarias? Asimismo, determina el costo de esta pérdida de calor por hora. Entonces, también me dice que determina el costo de la pérdida de calor por hora. ¿Sí? Y esto es lo importante en realidad. O sea, no es solo saber la cantidad de calor, porque a veces cuando tengo una pérdida de calor, bueno, se pierde el calor y demás, pero lo interesante es poder determinar los costos, ¿sí? Entonces me dice, asimismo, determina el costo de esta pérdida de calor por hora si la casa se calienta por medio de un calefactor de gas natural que tiene una eficiencia de 80% y el costo del gas natural en esta zona es de 0 a 60 dólares por term. Y aquí me da una relación de un term es igual a 100.000 BTUs y es igual a 105.500 kilojoules. ¿Está bien? Entonces, me pide primerito que yo determine la pérdida de calor aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de la pérdida de calor en ese conducto? Entonces, ya directamente, si es que yo establezco otra vez a partir de la ecuación que le tengo apuntada ahí, entonces, una variación de la energía. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy tratando de determinar ahora mismo es cuánto es este calor. Esta es la pregunta acá. No hay un trabajo, lógicamente, porque no hay un trabajo mecánico. Aquí está representado un trabajo mecánico. Y yo por acá tengo una variación de energía. Entonces, la pregunta es, si es que esto es lo que yo quiero calcular, ¿cuál es la manera de calcular? ¿Sí? Entonces, esto será igual ¿a qué? ¿A qué energías entrarán aquí en juego? ¿No sería solo la energía del aire caliente? Ya, la energía del aire caliente. ¿Quién habló por ahí? Martín Cabrera creo que estaba hablando. A ver, yo tengo, otra vez, escribo, ya esto, energía interna, energía cinética, energía potencial, energía del fluido y demás, ¿no es cierto? Aquí en definitiva yo tengo una variación de, es una energía, sí, que si tengo yo un flujo másico, tener un flujo másico acá, entonces voy a hablar de que si hay una energía de fluido, por lo tanto, lo que tengo que calcular es una variación de entalpía. ¿Sí estamos claros en eso? Hasta ahí sí me entienden. Sí, ingeniero. Ok, entonces, todos me entienden, sí me están siguiendo lo que digo. Sí, ingeniero.
entonces el calor en este problema, o la razón de pérdida de calor va a ser igual a la variación de la razón de la entalpía. Entonces, si es que quiero hacer el cálculo, será igual a ¿qué? Al flujo másico por un Cp por un delta T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué conozco? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas conozco y qué cosas no conozco, más bien dicho? Me da un aire, puedo, mediante tablas, aquí siempre tratamos de buscar tablas o referencias, ¿no es cierto? Mediante tablas puedo establecer el C sub P, eso sería un dato conocido. Delta T entre la salida y la entrada conozco. Lo que me hace falta conocer es el flujo másico. Entonces, ¿cómo calculo el flujo másico? ¿Cómo calculo el flujo másico? Ideas de cómo calcular el flujo másico. La fórmula de gas ideal, ¿no? ¿Cómo? Con la fórmula del gas ideal, de gases ideales, de la densidad, mediante densidad, ¿no? Ya, el flujo másico primero será igual a ¿qué? A la densidad por la velocidad, ¿cierto? Por un área. ¿Ya? Entonces, esto yo estoy tratando de calcular el flujo másico en kilogramos sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en la densidad, por eso pongo aquí la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad estará en metros sobre segundo y el área metros cuadrados. Listo, entonces ahí simplifica y tengo kilogramos sobre segundo. Entonces, lo único que me hace falta aquí es calcular. Tengo la velocidad, conozco porque me dice que está a 5 metros sobre segundo. El área conozco porque hay un área aquí del conducto este. Pero la densidad tengo que calcularlo. Entonces, lo único que hago aquí es calcular la densidad. ¿Y la densidad es igual a qué? Presión sobre temperatura y la constante del gas, ¿no es? Ok, entonces, de la ecuación del gas ideal, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la densidad. Entonces, calculen la densidad, por favor. La densidad tendría que calcularla en función de la presión de entrada. La temperatura me da una temperatura de entrada y de salida. Yo podría utilizar una temperatura promedio, ¿no es cierto? Porque esa es la densidad. No me voy a desviar mucho si es que utilizo una temperatura promedio. Entonces, sería entre la entrada y la salida, la temperatura promedio serían 57 grados. Entonces, 100, aquí sería, le voy a escribir otra vez más arribita para que me quede espacio. Esto ya le copiaron, ¿no? ¿Sí me están siguiendo hasta el momento? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ingeniero. Y una pequeña consulta. Dígame. Ahora estamos hablando de un gas, en este caso aire. Entonces, por eso que se aplica la entalpía. ¿O por qué le aplica a usted la entalpía? Porque en el caso anterior estábamos hablando de agua, entonces, o más o menos de un electrodoméstico. Entonces, se supone que es energía. No, la diferencia entre el ejemplo anterior y este es que acá no hay un movimiento, ¿sí? O sea, aquí no hay un fluido en movimiento. Esa es la diferencia básica, más que porque es un fluido compresible o un fluido incompresible,
Aquí la diferencia principal es que este está sin movimiento, ¿de acuerdo? Si es que, al igual que en el otro problema, si es que yo tendría no aire, sino agua, ¿sí? Entonces acá yo tendría que analizar con la entalpía. Ahora, aquí hay una cosa, que en fluidos compresibles yo tengo un C sub B y un C sub P, pero en fluidos incompresibles, como es el agua, yo tengo solo C, ¿cierto? Entonces, para el cálculo, ahí me va a dar el mismo valor, ¿no es cierto? Un valor muy parecido entre la energía interna y la entalpía. Y esto es para gases. Esto es para gases, ¿cierto? Y esto es para líquidos. ¿Estamos? ¿Sí? Pero básicamente cuando yo planteo, y por eso siempre estoy escribiendo la ecuación, cuando yo estoy escribiendo la ecuación del balance de la energía, y pongo acá igual a la variación de la energía, aquí siempre tienen que pensar en que si es que hay una energía del fluido que está en movimiento o no. Si es que no hay algún movimiento, yo puedo calcular directamente como una energía interna y ya está. Si es que hay algo en movimiento, tengo que calcular, es decir, si es que aquí no le simplifico, yo tendría que calcular con entalpía. ¿Estamos? ¿Sí me explico lo que digo? Esa es la diferencia básica. Bueno, sigamos aquí con el problema. O sea, eso es lo fundamental. Ya de aquí hay que reemplazar datos y eso es más sencillo, pero bueno, terminemos de hacerlo. Entonces será igual a 100 kilopascales, ¿no es cierto? R tiene un valor de, ¿cuánto es? Con 0 kilopascal. En kilopascal, 0.287. Entonces, 0.287, ¿sí? Eso está en kilopascales, metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo, perdón, kilogramo y Kelvin. Por acá la temperatura les había dicho en la temperatura promedio, la temperatura promedio entre 60 y 54 podría ser 57 más esto en Kelvin, ¿no? 273, ¿sí? Y me da una densidad de ¿cuánto, por favor? Si me dan calculando. 1.055 kilogramos sobre metro. Listo. 1.055. 55 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. ¿Para qué estaba haciendo esto de aquí? Para poder calcular calcular la masa. La masa, el flujo másico. Ya, el flujo másico es igual a la densidad que ya le hemos calculado, 1.055 por la velocidad que es 5 y por la sección. Y la sección es 0.2 por 0.25. Por favor, si me dan calculando esto.
0.2615. ¿Cuánto? 0.2615 kilogramos por segundo. 0.26 15 me dijo. Ya, entonces esto es kilogramos sobre segundo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya lo único que queda aquí es el cálculo. Yo le había escrito que el calor, en este caso, las pérdidas de calor en este problema eran igual al flujo másico por C sub P. C sub P nos hace falta saber cuánto es por un delta de temperatura. C sub P, les voy a dar el dato que está en el libro, en el problema, es de 1.007 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Entonces el flujo másico será 0. O sea, el CP es de tablas, profe. ¿De qué? De las tablas. Sí, CP de las tablas. Este es entonces 1.007. Este dato me da en el libro. Ya le apunto directamente para no buscar este dato en las tablas. Es 1.007 kilojoules sobre kilogramo Celsius. Kilojoules sobre kilogramo Celsius. Listo. Y por el diferencial de temperatura, ¿cuánto era el diferencial de temperatura? 54 menos 60. Y aquí le estoy poniendo directo en Celsius, porque cuando se hace un delta de temperatura, es igual a un delta Kelvin o es igual a un delta Celsius. Ok, entonces es el resultado primero de la pérdida de calor. Entonces, ¿cuánto es esa pérdida de calor? Si me están siguiendo, hola, hola. Menos 1.58. Ya. Entonces el resultado sería 1.58. ¿Qué unidades? Kilojoules sobre segundo. ¿Ya? Y kilojoules. Ok. La siguiente parte, yo he calculado ahora la pérdida de calor. La siguiente parte es interesante pensar un ratito. Me dice que voy a calcular ahora el dinero, ¿no? Sí. Yo tengo unas pérdidas de calor de 1.58 kilojoules sobre segundo. Menos, vamos a dejar esto, menos 1.58 kilojoules sobre segundo. Estas son las pérdidas que tengo. ¿Está bien? Ahora, no me sirve mucho en el día a día a mí saber que tengo una pérdida de 1.58 kilojoules sobre segundo, sino yo más bien esto le tengo que hacer el cálculo, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿No? ¿Cuánto en realidad me está costando estas pérdidas de calor? Para ver si es que me resulta bueno aislar o no este conducto. ¿Sí? O sea, yo quiero tomar una decisión aquí. Digo, bueno, voy a aíslo o no este conducto. ¿Qué quiere decir aíslo? Le pongo un recubrimiento a este conducto, ¿sí? Que está en el sótano para que no se den esas pérdidas de calor. ¿Cuál es ese recubrimiento? Puedo poner cualquier aislante térmico. Ustedes verán que en la industria se puede utilizar, por ejemplo, lana de vidrio.
¿sí? Lana de vidrio recubierto con algún material aquí, entonces si es que le forramos al conducto, yo no voy a tener estas pérdidas. Pero la idea es saber si es que a mí me resulta bueno o no ponerme a construir o a forrar ese conducto para evitar las pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ¿cuánto de pérdidas de calor? Entonces esa es la siguiente parte del problema. Dice, determina el costo de esta pérdida de calor por hora. Si la casa se calienta por medio de un calefactor de gas que tiene una eficiencia del 80% y el costo del gas natural en esta zona es de $0.60 por cada 105.500 kilojoules. ¿Ya? Entonces, primero saquemos los dólares por kilojoule, porque son las unidades en las que estamos trabajando. ¿Cierto? Entonces, 0.60 dólares divididos para 105.500 kilojoules. ¿Sí me están siguiendo hasta el momento? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, si es que estoy yendo muy lento o quieren que vaya más rápido, me dicen, ¿no? ¿Quieren que vaya más rápido? No, no está bien. No, está bien, profe. Ok, denme el valor de esto, por favor. 5.68 por 10 a la menos 6. 1.68, ¿no? 5.68. 5.68 por 10 a la menos 6. Ya. 5.68 por 10 a la menos 6. Estamos. Esto es las pérdidas en dólares, ¿sí? En dólares por cada, o más bien dicho, escribamos así para que esto esté bien escrito. Si yo pierdo eso de dólares por cada kilojoule. Sí, esta es la unidad que tengo. Si yo pierdo eso por cada kilojoule. ¿Ya? Entonces, yo puedo sacar eso por segundos, por horas, por cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, completen el problema. A ver, yo les pido ahora calcular a ustedes, ¿sí? Sí, les voy a dar unos minutos para que hagan el cálculo, que completen esto. ¿Cuánto me costaría a mí? Si yo quiero sacar el mensual, ¿sí? Yo digo, más o menos la pérdida de calor se va a dar, voy a suponer que se va a dar más en las noches. Es decir, que voy a tener unas 10 horas, diarias, ¿sí? De esa pérdida de calor. 10 horas diarias de esa pérdida de calor, ¿sí? Y quiero calcular para un mes, ¿ya? Entonces calculen eso. Este rato verán que ya está resuelto casi todo. Este es el valor de la pérdida de dinero por cada kilojoule, ¿ya? Ahí me hace falta ver el tiempo en el mes y la eficiencia. Entonces, calculen, por favor. Le pregunto a cualquiera. ¿Sí me entienden lo que les pregunto? No, profe. Ya. Sí, No le entiendo bien. A ver. Sí llegaron a ver que yo tengo una pérdida de calor en el sistema de menos 1.58 kilojoules, ¿no es cierto? Eso sí. Ya. Esto es lo que pierde de energía, es decir, esto es lo que estoy perdiendo yo de energía. Ahora, por esa cantidad de energía que pierdo ahí, hay una relación de dólares, porque me dice que me cuesta la energía a mí $0.60 por cada term, me pone una unidad de term, pero la equivalencia de term está aquí, entonces 100.000 BTUs, y eso es igual a 105.500 kilojoules. Si yo saco la relación de dólares para kilojoules, quiere decir que yo estoy perdiendo por cada kilojoule 5.68 por 10 a la menos 6 dólares. ¿Hasta ahí me entienden lo que digo? Hasta aquí.
Sí, Sí, ingeniero. Ya, entonces, ahora yo les digo, eso de nada me sirve si es que, bueno, yo estoy perdiendo 5.68 por 10 a la menos $6 por cada kilojoule, pero yo quiero saber al mes, cuánta plata estoy perdiendo ahí. Yo quiero saber al mes cuánta plata pierdo. Entonces, voy a suponer que diariamente esas pérdidas son de 10 horas. ¿Ya? Entonces, diario, 10 horas. Diario, 10 horas. Pero yo quiero calcular cuánta plata me cuesta esto al mes. ¿Para qué? Para saber si es que me aíslo o no aíslo. Es decir, si es que supongamos me sale a mí que gasto en energía por pérdidas al mes por este conducto $1 mensual. ¿Aíslo o no? No, porque el aislante en este conducto de 5 metros me cuesta $500 y yo estoy perdiendo $1 mensual. ¿Tiene sentido aislar? Posiblemente no. ¿Sí me explico? Entonces, les digo a ustedes ahora, calculen entonces, ¿sí? Con esta eficiencia del caldero del 80%, tengo un 80% de eficiencia del caldero. Tengo un 80% de eficiencia del caldero. Del sistema de calefacción, sea cual sea, no importa cuál sea, pero me dice que tengo un 80% de eficiencia. ¿Sí? Tengo unas pérdidas en el conducto de 5.68 ya en dólares por cada kilojoule. Tengo que las pérdidas de calor en el conducto son menos 1 o las pérdidas directamente es 1.58 kilojoules. Al mes, chicos, ¿cuánta plata me implica eso? ¿Ya? Ok, ahí estamos grabando. Voy a compartir nuevamente la pantalla. La única parte que no hicimos la grabación fue en la que ustedes participaron en la resolución del problema. Después ha quedado todo explicado en la grabación. Yo les paso la grabación después. Listo. Entonces, les decía que vamos a hablar acerca de los mecanismos de transferencia de calor y vamos a empezar con el primer mecanismo, que es la conducción de calor. Normalmente está relacionado a sólidos, pueden ser fluidos que están totalmente en reposo y se da una conducción, pero enseguida podría cambiar eso a convección. Por lo tanto, para que sea sencilla la comprensión, vamos a hablar de sólidos. Para que se dé la transferencia de calor, aquí está representado en diferentes esquemas, si quieren, está a través de un muro, ¿no es cierto? Bueno, no le voy a marcar otra vez con la letra A porque en la parte inferior ya está con la letra A. Bueno, entonces tenemos distintos sólidos aquí, distintas paredes, si quiere. Entonces está la número 1, la número 2, que está aquí, y la número 3. En todas, para que se dé una transferencia de calor por conducción, nosotros habíamos visto, acá ya tienen la respuesta de lo que les voy a preguntar en este momento, pero debe existir un diferencial de temperatura, un diferencial o una diferencia de temperatura entre los extremos de la pared, ¿sí? Entonces, tal como vemos aquí, aquí está una temperatura 1, una temperatura 2. Entonces, al existir una diferencia de temperatura, sí va a haber un flujo de calor. Al haber un flujo de calor, una razón de transferencia de calor, ya voy a explicar un poquito más qué es esto del flujo de calor, razón de transferencia de calor. Esto tiene también una dirección. La dirección es desde mayor temperatura a menor temperatura. Yo represento, tenemos esta pared, tenemos una razón de transferencia de calor que está representado con esta Q mayúscula y con el punto para saber que es una razón de transferencia de calor que va a atravesar esa pared. Ahora, para que se dé esa transferencia de calor, debe existir algunas cosas. Primero, entonces, cuando va a ser directamente proporcional la transferencia de calor a una variación de la temperatura. Si es que la temperatura es más grande, es decir, si es que yo, por ejemplo, aquí tengo una temperatura T1', esta es una temperatura más alta comparada a T2, el flujo de calor, la razón de transferencia de calor por esa pared
va a ser mayor, ¿sí? Entonces, mientras más alta es esa diferencia de temperatura, mayor. Por lo tanto, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura la transferencia de calor en una pared. Pero también aquí juegan otras variables, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo si es que yo tengo una pared de distintos materiales. Entonces, aquí en la segunda pared hay las temperaturas, si quieren, la temperatura 1 es 30 grados, la temperatura 2 es 20 grados. En la tercera pared, la temperatura 1 es 30 grados y la temperatura 2 es 20 grados. Tiene el mismo espesor. Si yo pongo aquí un delta X de la pared 2 y de la pared 3, sí, tienen el mismo espesor. Estamos viendo qué variables entran en juego. Entonces tiene el mismo espesor. Pero son distintos materiales. En el caso de la pared número 2, tenemos cobre, ¿sí? Con algo que se llama la conductividad térmica, que es una característica del material y se representa con la letra K. Y en el caso de la tercera pared, es de silicio, tengo una distinta conductividad térmica. Por lo tanto, yo tengo que escribir aquí en la ecuación esa conductividad térmica. Entonces, la transferencia de calor en una pared tiene que ver con la diferencia de temperatura, tiene que ver con esa conductividad térmica y será inversamente proporcional al espesor, ¿sí? Entonces ya está escrita aquí la ecuación completa, es lo que he visto, lo que tengo acá en la parte superior derecha. Entonces la transferencia de calor por conducción será igual a ¿qué? Yo escribí una K, que es la conductividad térmica. Mientras mayor conductividad térmica tiene la pared, mayor transferencia de calor. Mientras mayor es la diferencia de temperaturas, mayor transferencia de calor. Mientras mayor es el espesor, menor transferencia de calor. ¿De acuerdo? Es decir, si es que en cualquiera de estas paredes yo le hago una pared de mayor espesor, le llego hasta acá a la pared, cambio su espesor, era 1 metro, ahora le pongo de 2 metros, ¿sí? Si es que le cambio a 2 metros a esa pared, lo que sucede es que la transferencia de calor por esa pared va a ser dividido entre 2, ¿sí? Pero también hay algo importante, yo aquí le estoy viendo solo de manera unidimensional, lo estoy haciendo que tiene que ver con el espesor, pero ¿qué es lo que pasa si es que la pared, ¿sí? Y esto es importante, si es que la pared también tiene una profundidad. Aquí vemos que tiene un espesor, que tiene una altura, pero las paredes normalmente no son así, pues, o sea, nosotros tenemos una profundidad también en la pared. La pared podría tener una cierta profundidad. Entonces, dependiendo del área, cuando yo tengo mayor área en la pared, pues mayor transferencia de calor voy a tener. Por lo tanto, la ecuación final de la transferencia de calor por conducción será como está escrita aquí. Q, transferencia de calor, o la razón de transferencia de calor, porque estamos poniendo con el punto, con el tiempo, por conducción será igual a la conductividad térmica, es decir, a la característica que tiene esa pared, multiplicado por el área. Yo lo estoy aquí poniendo, si tiene mayor sección, mayor área, pues mayor transferencia de calor, multiplicado por delta T, la temperatura. Aquí, normalmente, si es que escribo delta T, ¿sí? Esto para razonar por qué está escrito así, delta T, lo que nosotros conocíamos será un T2 menos T1, ¿no es cierto? Un T final menos un T inicial. Pero aquí le han escrito T1 menos T2. ¿Por qué T1 menos T2? Porque yo sé que T1 es mayor a T2 y le quiero dar una direccionalidad, le quiero dar un sentido, ¿no es cierto?, de ese flujo, de esa transferencia de calor, y dividido para el espesor, ¿sí? Entonces aquí se ve claramente que está T1 menos T2, y yo mantengo que esta transferencia de calor tiene esta dirección. Pero si es que quiero dejar escrita la ecuación genérica, la ecuación general de la transferencia de calor, si quiero dejar escrita la ecuación general de la transferencia de calor, que sea multiplicado por un delta T, ¿sí?, que esté multiplicado por un delta T,
Si es que le multiplico por un delta T, como está en la ecuación de aquí abajito, yo les voy a subrayar para que me sigan en donde estoy hablando. ¿Sí? Le dejo multiplicado por un delta T para que la dirección de esa transferencia de calor se mantenga, le pongo un menos delante de la ecuación. Entonces, le escribo con este delta T, lo escribo con delta T, pero siempre le pongo este negativo en la ecuación para que el flujo de calor tenga este sentido. ¿De acuerdo? Si es que, ¿qué unidades tiene la conductividad térmica? La conductividad térmica tiene vatios sobre metro grado Celsius. Vatios sobre metro grado Celsius. Esas son las unidades que tiene la conductividad térmica. Es decir, que una pared, que un elemento, que un material va a dejar pasar una cierta cantidad de potencia en función del espesor y de la variación de la temperatura. Si es que yo resuelvo esta ecuación, la ecuación número 1, ¿sí? El resultado me quedará ¿en qué unidades? ¿En qué unidades me queda, González? Si me están siguiendo. González, ¿está por ahí? Sí, sí, estoy. A ver, dígame, González, ¿en qué unidades me queda? Sí. La transferencia, la razón de transferencia de calor. En kilovatios, Kelvin metros sobre metros. ¿En qué me queda? ¿En qué me queda? A ver, voy a escribir. La conductividad térmica, vatios, metros, Celsius, por el área está en metros cuadrados, ¿no es cierto? Delta T, vamos a poner en Celsius, para que se simplifique. Y delta X en metros. Por lo tanto, me queda... En vatios, ¿ya? Me queda una unidad de energía en razón de tiempo, es decir, en una potencia. Yo tengo una transferencia de calor en vatios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es eso? Voy a decir otra vez, esta es la razón de transferencia de calor, ¿sí? Es decir, una potencia de transferencia de calor. Pero a veces es más útil no calcular directamente la potencia. Si no es posible que yo esté tratando de diseñar y yo quiero, no sé el área de la pared, no sé el área de la pared, sino solo sé el espesor, sé las características del material de la pared y quiero que en función de eso saber qué cantidad de potencia va a transmitir la pared, pero por unidad de metros. Entonces, lo que se me hace más interesante a mí calcular es un flujo térmico, ¿sí? Un flujo térmico. Este flujo térmico es la misma ecuación que está arriba, pero sin el área, ¿de acuerdo? Es decir, yo estoy calculando ahora una cantidad de potencia en vatios sobre metro cuadrado, ¿sí? Tal cual se ha escrito aquí. Si yo, por ejemplo, en esta pared, sin saber el área de la pared, sé que puede atravesar 1480 vatios por cada metro cuadrado de pared. Acá, si es que tengo una pared de cobre, con esta diferencia de temperaturas, con un espesor de 1 metro, bueno, 1 metro es una locura, pero yo tengo aquí un flujo de calor de 4010 vatios por cada metro cuadrado de pared, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular la razón total de transferencia de calor a una pared o el flujo o la razón del flujo de calor en una pared por unidad, por metros cuadrados. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende lo que acabo de presentar? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Pregunten cualquier cosa, ya para ir cerrando la sesión de hoy. Hemos estado
casi 3 horitas, pero bueno, hemos aprovechado el tiempo.